De Chile a Brasil a Ecuador, pareciera que los militares de América Latina están cada vez más involucrados en la vida pública. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cuál es el rol de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas en el siglo XXI y qué significa esto para la región. Además, una reconocida experta nos revela su técnica para entrenar la mente y alcanzar el bienestar emocional hasta en las circunstancias más estresantes. Y nos vamos de viaje por el mundo para conocer por qué importantes cultivos como el café y el cacao están en peligro de desaparecer y qué podemos hacer para evitarlo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En octubre del año 2019, Evo Morales intentó robarse las elecciones generales que se celebraron en Bolivia. Y esto no lo digo yo. El fraude electoral fue comprobado por una exhaustiva, objetiva, imparcial investigación de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Las acciones del líder boliviano desataron masivas protestas en las calles, denuncias internacionales, presiones internas, todo tipo de caos. Incluso las Fuerzas Armadas del país se sumaron a los llamados para que Evo abandonara el cargo. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Evo Morales entendió rápidamente lo que le estaban diciendo, era una sugerencia, pero la aceptó. Renunció a la presidencia de Bolivia y se fue. Algunos, incluyendo al propio Evo Morales, alegan que lo que ocurrió fue un golpe de Estado. Otros no están tan seguros, pero de lo que no cabe dudas es que las Fuerzas Armadas jugaron un papel clave en su dimisión. Y Bolivia no es un caso único. Pareciera que de Chile a Brasil, a Ecuador, a Venezuela, los militares de la región están cada vez más involucrados en la vida pública, en la política y hasta en la economía de sus países. Esto es algo que no se veía desde las décadas de los 70 y los 80. Es por eso que hoy nos preguntamos cuál es el rol de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en el siglo XXI y qué significa eso para el futuro de la región. En colaboración con nuestros colegas de la revista America's Quarterly, hemos preparado el siguiente reportaje sobre el creciente, preocupante rol de las Fuerzas Armadas de América Latina. Miren. En octubre de 2019, las calles de Chile se inundaron de manifestantes que exigían al gobierno reformas sociales. Luego de semanas de enfrentamientos violentos, saqueos, incendios y hasta toques de queda, el presidente Sebastián Piñera optó por una controversial medida para intentar restaurar el orden en el país. Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Esta medida, que le permitiría al gobierno enviar a los militares a las calles para mantener el orden público, hizo sonar todas las alarmas. Pues en Chile, la presencia de las Fuerzas Armadas había sido fuertemente limitada luego de los abusos cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. En los años 70 y 80, las dictaduras militares plagaron a casi toda América Latina. Después de largos periodos de violaciones a los derechos humanos, sociedades polarizadas y políticas públicas fracasadas, los militares fueron desplazados por regímenes democráticos. Pero después de 3 décadas al margen de la vida pública, las Fuerzas Armadas latinoamericanas están recobrando protagonismo. A finales de 2019, los presidentes de Perú y Ecuador dieron declaraciones televisadas rodeados de militares uniformados con el objetivo de demostrar que estaban en control. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, designó a militares para ocupar importantes cargos en su gabinete y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó un nuevo cuerpo de seguridad nacional para fungir como policía y lo puso a cargo de un militar. Aunque muchos se apresuraron a trazar similitudes entre ese militarismo y el de la era de la Guerra Fría,
Expertos como Frank Mora y Brian Fonseca, de la Universidad Internacional de la Florida, aseguran que el rol de gran parte de los militares de la región esta vez es diferente. Hay un alto nivel de insatisfacción con la calidad de la democracia, con la calidad de la gobernabilidad, con la capacidad de instituciones civiles responder a los desafíos de hoy. Y en ese vacío le están pidiendo a los militares que entren, que traten de resolver muchas de esas deudas pendientes que tienen estos gobiernos. Los mandatarios han acudido a las Fuerzas Armadas por su capacidad burocrática para lidiar con problemas tan diversos como la inseguridad, la corrupción y hasta la recolección de la basura. Y los líderes políticos no son los únicos que confían en los militares. Según cifras del Latinobarómetro, en Argentina, Brasil y Colombia, las Fuerzas Armadas son la segunda institución en la que los ciudadanos más confían. No estoy hablando de que vayamos a regresar a los 60 o 70 donde los militares se convirtieron en gobierno. Realmente no hay voluntad por parte de las Fuerzas Armadas de jugar ese rol, pero sí sienten que tienen una responsabilidad a sus sociedades, a las necesidades que tienen a esos pueblos. En los últimos años, la región también experimentó otro tipo de retorno militar. Las Fuerzas Armadas en Venezuela y Nicaragua se convirtieron en la institución más leal a los líderes revolucionarios de sus países. Los militares, al ponerse al servicio de las ideologías políticas, han garantizado que los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega mantengan el control y han dificultado toda posibilidad de transición de gobierno. El resurgimiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas ha puesto en duda el rol de los militares en la región. Ante este panorama, expertos argumentan que las instituciones de defensa deberían volver a sus ocupaciones más tradicionales de preservar la integridad territorial del Estado desde las fronteras hacia afuera. Y es que según la última encuesta realizada por el Barómetro de las Américas, más de un tercio de la población de América Latina apoya los golpes militares como respuesta a la criminalidad y a la corrupción. Esta es una cifra alarmante, considerando que gran parte de la región ya ha atravesado dictaduras militares como consecuencia de golpes de Estado. Por eso, es crucial que los gobiernos democráticos atiendan a las necesidades de sus ciudadanos, pues si continúan sin satisfacer las expectativas, podrían dejar la puerta abierta para que los militares asciendan nuevamente al poder. El cambiante, creciente rol de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Sin duda un tema importantísimo que estaremos monitoreando muy de cerca desde este programa. Y al regresar a la pausa seguimos hablando de ejércitos, pero de una manera muy distinta. Ahora vamos a conversar con una reconocida experta que se ha dedicado a, entre comillas, entrenar la mente de personas que ocupan importantes cargos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es muy interesante, es diferente, ya verá. Estados Unidos cuenta con la fuerza militar más poderosa del mundo, eso lo sabemos. Los miembros del ejército pasan horas y horas en entrenamientos físicos muy difíciles, enfrentando las más exigentes, duras condiciones. Pero también practican el yoga, la meditación, que todo eso forma parte de los rigurosos entrenamientos que reciben las tropas de élite y los militares estadounidenses. ¿Oyó bien? Y que se ha demostrado que el bienestar emocional y mental es crucial para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo sus misiones. Eso es lo que argumenta mi invitada de hoy. Es la doctora Elizabeth Stanley y es la creadora de una novedosa técnica para entrenar la mente y alcanzar bienestar emocional. La eficacia de esta técnica ha sido comprobada y ha sido verificada tanto por los militares del Ejército de Estados Unidos como por bomberos, por médicos en salas de emergencia y hasta maestros de jóvenes adolescentes. Stanley es actualmente profesora en la Universidad de Georgetown y es autora de 2 muy galardonados libros. El más reciente se titula Ampliando la ventana o Ensanchando la ventana y el subtítulo es Entrenando la mente y el cuerpo para triunfar durante momentos de estrés y recuperarse del trauma. A continuación, Elizabeth Stanley nos cuenta en qué consiste esta técnica y cómo puede resultar de utilidad para todos, incluso para personas como usted y como yo. Esta es mi conversación con la doctora Stanley. Miren. Usted trabaja con organizaciones cuya misión es matar. Usted trabaja con los militares y en esas organizaciones usted ha introducido todo tipo de técnicas para mejorar la resiliencia, para mejorar la salud mental. Háblenos de eso.
There has been a Stanley serving in the United States Army every generation since the Revolutionary War. Desde la Guerra de la Independencia estadounidense, siempre ha habido un Stanley en el ejército de Estados Unidos. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Mi papá luchó en la Guerra de Vietnam y yo fui oficial de inteligencia en Corea, Alemania y Bosnia. Cada una de estas generaciones de Stanley sufrieron trauma a causa de su servicio militar. Así que de algún modo sentía que debía desarrollar un programa para fortalecer las condiciones mentales. Ese programa se conoce como MFIT y es un curso de 8 semanas que ayuda a personas que trabajan en ambientes de estrés extremo a regular su cuerpo y su mente, de manera que puedan tomar las mejores decisiones y, en el caso de los militares, para que el uso de la fuerza sea el último recurso. So that when they are using force, it really is the last resort. Usted usa con frecuencia los conceptos de estrés y de trauma. ¿Qué es eso? Stress is the response in our mind and body. El estrés es la respuesta que genera nuestro cuerpo y nuestra mente cada vez que nuestro cerebro de supervivencia percibe una situación amenazante o desafiante. Cuando hablo de cerebro de supervivencia, me refiero a esa parte que controla las emociones y nuestra capacidad de recuperación. El trauma, por su parte, ocurre cuando nos encontramos en esa situación amenazante o desafiante y nuestro cerebro de supervivencia nos hace sentir impotentes, indefensos y sin ningún tipo de control sobre la situación. ¿Y qué es eso que llaman el desorden de estrés postraumático? Post-traumatic stress disorder happens when the survival brain has not fully recovered. El estrés postraumático sucede cuando el cerebro de supervivencia no se ha recuperado luego de sufrir de estrés crónico o de trauma y desarrollamos síntomas de desregulación. Estos síntomas pueden ser cognitivos, como los problemas con la memoria, pueden ser emocionales, como la depresión o la ansiedad, pueden ser físicos, como el insomnio o las enfermedades gastrointestinales, y pueden ser de comportamiento. Por ejemplo, el desarrollo de hábitos que nos mantengan en ese estado de estrés activo, como el consumo excesivo del cigarrillo o alcohol, o la búsqueda de situaciones que generen adrenalina. Adrenaline-seeking behaviors. En su libro, usted describe un accidente que usted tuvo que, en el fondo, sintetiza todos estos conceptos. Cuéntenos. Yes, when I was finishing my dissertation for Harvard. Así es, fue cuando estaba terminando mi tesis para la Universidad de Harvard, después de haber sido militar. Ya venía acumulando estrés desde mi infancia y cuando estaba en la milicia tuve experiencias traumáticas, incluida una experiencia cercana a la muerte en Bosnia. Tenía síntomas de desregulación, pero no sabía que se trataba de eso. Un día me senté frente a la computadora y no había terminado ni la primera oración cuando vomité encima del teclado. No entendía qué estaba pasando, pero debía terminar mi tesis. Entonces compré un teclado nuevo y seguí escribiendo. Ahora entiendo que mi cerebro de supervivencia me estaba diciendo, ya basta, necesitas descansar. Pero en ese momento estaba tan condicionada a seguir esforzándome que no estaba escuchando. Uno de los planteamientos interesantes que usted hace es conectar la polarización política que estamos viviendo en estos tiempos con el elevado nivel de estrés. Cuéntenos. We are seeing an immense amount of insecurity. Estamos viendo mucha inseguridad y ambigüedad en el planeta en este momento, y como resultado las personas están más estresadas y traumatizadas. Cuando estamos desregulados emocionalmente, nuestro cerebro de supervivencia nos controla. Esa parte de nuestro cerebro está menos propensa a llegar a acuerdos, percibe todo en términos de nosotros contra ellos, y es más probable que procese información neutral o incluso positiva con un sesgo negativo. Los políticos en muchos países le están hablando a los cerebros de supervivencia y no podremos llegar a soluciones y acuerdos mutuos mientras esa parte de nuestro cerebro se siga sintiendo insegura. Si alguien que nos está viendo dice, yo estoy muy estresada o estresado, quiero hacer algo al respecto, ¿qué puedo hacer? The first most important one is get more sleep. Lo primero es dormir más. Cuando dormimos, nuestra mente descansa, se recupera y nuestro cerebro de supervivencia se siente seguro. El ejercicio también ayuda a regular el estrés porque lo libera. Y hay muchas actividades básicas que ayudan a que el cerebro de supervivencia se sienta seguro. Por ejemplo, dirigir nuestra atención cuando estamos sentados hacia el contacto de nuestro trasero con la silla tiene un gran efecto sobre nuestro cuerpo y mente.
Suena extraño, pero estar conscientes de nuestros alrededores hace que nuestro cerebro de supervivencia se sienta seguro y estable, de modo que nos ayuda a ser parte de esa recuperación necesaria. And that helps it to do some of the necessary recovery. La profesora Elizabeth Stanley es experta en seguridad nacional, ha estado en situaciones de guerra, ha trabajado en las Fuerzas Armadas y se ha dedicado últimamente a entender cuáles son las fuentes del estrés y qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias. Thank you so much for having me. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a hablar de alimentos que están en peligro de extinción, que están en punto de desaparecer. Les va a sorprender, no se vayan. ¿Usted se puede imaginar un mundo sin un cafecito en la mañana? O sin chocolate para saciar esos momentos en que necesitamos algo dulce, o sin alimentos tan comunes como el plátano. Esa realidad podría estar muy cerca. Así es, algunos estimados apuntan a que en todo el mundo hay más de 900 especies de cultivos amenazados por el cambio climático, por el alza de las temperaturas, la contaminación, la actividad humana. Otros científicos aseguran que esa cifra podría ser mucho más alta. Así que hoy nos vamos de viaje por el mundo a conocer algunos de los cultivos que están en peligro de desaparecer. Y vamos a conversar acerca de qué podemos hacer para remediar esta preocupante tendencia. Miren. Este es el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, Noruega, una remota isla del Ártico. Aquí se conservan 1 millón de semillas de plantas que son vitales para la seguridad alimentaria del planeta. La idea es tener una bóveda de emergencia en caso de que algún día plantas como la del cacao, de la cual se produce el chocolate, desaparezcan. Ese futuro podría estar muy cerca. Costa de Marfil y Ghana actualmente producen más de la mitad del cacao que se consume en el mundo. Pero en estos países africanos, las temperaturas están subiendo tanto que se pronostica que para el 2050 será imposible seguir cultivando el cacao, llevando a la desaparición del mismo. Y es que cultivar esta planta en un ambiente artificial no parece ser una alternativa. Hablamos con Heather Lake, encargada de una organización comprometida con la supervivencia del cacao. Las plantas de cacao son generalmente muy difíciles de cultivar. Hay que asegurarse de que la temperatura sea constante, alrededor de los 20 grados. No les gusta demasiada luz, pero tampoco mucha sombra, por lo que es muy difícil conseguir el clima correcto en los invernaderos. Si el cacao se extingue, 1/4 de los habitantes de Costa de Marfil quedaría sin trabajo. Y la economía mundial perdería los 98.000 millones de dólares que la industria del chocolate genera cada año. El aumento global de temperatura también podría resultar en una reducción de hasta un 50% de la superficie apta para cultivar el café. Tanto así que hoy el 60% de las especies silvestres de este fruto están en peligro de extinción. En regiones como América Latina, donde se encuentran 5 de los 10 mayores productores de café a nivel mundial, el empleo de 14 millones de trabajadores se ve amenazado. Por otro lado, un clima más caliente favorece las plagas que dañan nuestros alimentos. En Italia, segundo país productor de aceite de oliva, una de las bacterias más peligrosas del mundo está exterminando los olivos. Gianni Cantele, presidente de la Federación de Agricultores de Puglia en Italia, nos cuenta. Y oltre 40.000 ettari fuertemente compromessi. Cerca de 40.000 hectáreas han sido fuertemente comprometidas. Desde el punto de vista de la producción, significa que tenemos compañías que no han cultivado aceitunas en 3 años. Ci sono aziende che non producono olive da ormai 3 anni. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las plagas más devastadoras pueden dañar hasta el 10% del sustento de la población mundial. Para enfrentar estas epidemias, la industria agrícola global se ha dedicado durante décadas a los monocultivos o el cultivo de una sola especie de planta. Por ejemplo,
A pesar de que existen más de 1000 tipos de plátanos o bananas, hoy la especie Cavendish representa el 99% de las exportaciones de banana en el mundo. Y es que los monocultivos le permiten a los agricultores reducir la variedad de fertilizantes y pesticidas que necesitan para proteger las cosechas, logrando un mayor control de las mismas a menor costo. Es quizá por eso que hoy el 66% de la producción total de cultivos depende de 9 monocultivos. Pero los expertos argumentan que los monocultivos han llevado al abandono de variedades capaces de combatir las adversidades del ambiente. Rescatarlas podría significar la supervivencia de alimentos comunes que hoy vuelven a ser susceptibles a plagas como el mismo plátano. Otros abogan por diversificar la cadena alimenticia, rescatando plantas como el guaymaro en Colombia, que después de la industrialización agrícola dejaron de cultivarse. La manera en que crecen las raíces de este árbol lo hacen muy resistente a sequías y huracanes, y sus semillas tienen tanta proteína como la leche y 4 veces más potasio que el plátano. Pero salvaguardar la seguridad alimentaria está también en manos de los consumidores. Organizaciones sugieren que optemos por productos elaborados respetando el medio ambiente y compremos en mercados de campesinos que ofrecen frutos más diversos y garantizan así la biodiversidad. Salvaguardar la cadena alimenticia que nutre a las más de 7.000 millones de personas que habitamos en este planeta es probablemente uno de los retos más importantes que enfrentamos como humanidad. Ojalá logremos tener éxito, ojalá tomemos las medidas necesarias a tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.